Hey muchachos, ¿cómo vamos? ¿Qué dicen? ¿Qué andan haciendo por aquí en el banco? ¿Qué dice Harold? ¿Qué más, Edwin? Hey Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué hubo, amigos? Tiempo sin verlos. Hace tiempo que no los había visto. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien, bien. Qué chévere encontrarnos de casualidad, ¿no? Pero bueno, chévere. Me alegra que estén bien. ¿Cómo está Johncito, Miguel? Pasticas. Qué bien, amigos. Yo bien. Me alegra mucho encontrarlos por acá. ¿Qué se cuentan? ¿Cómo va todo? Bueno, pues yo vengo a hacer una consignación, algo del colegio ahorita donde estoy desempeñándome y pues por eso me tocó venir al banco. Ya casi van a cerrar, pero ustedes sí como siempre, dejando todo a última hora, ¿no? Uy, sí, sí. Pues también haciendo unas diligencias por acá. Y pues a ver qué podemos dialogar ahorita, ya que nos podemos encontrar. Sí, sí. Pues chévere. Chévere encontrarnos y hacer un diálogo, no sé, una reflexión desde nuestras experiencias que hemos pasado. Bueno, pues entonces yo creo que después de que uno acaba la etapa académica quedan muchas dudas al respecto de cómo se hace esa labor y creo que también nosotros nos hemos encontrado con eso en la realidad laboral. Ahorita ya viéndolo desde un plano diferente, ejerciendo la labor docente, ¿sí? Eso que antes cuando lo veíamos allá en Valmaría y nos reíamos a veces en las tardes. Ahorita cada uno pues se da cuenta de verdad que hay ciertas situaciones que han cambiado y que se ven desde otra perspectiva. No sé qué piensen ustedes. Sí, claro. La llegada a la realidad es dura. Se atraviesan por muchas cosas. Yo duré desempleado un buen tiempo, pero bueno, ya estoy desempeñándome y ahorita con ganas de seguir adelante y poner en práctica los conocimientos que aprendimos de cada uno de ustedes y en la universidad. Sí, es verdad, pues ahorita reflexionando ya en la práctica, realmente uno alcanza a ver más crudamente cómo esas dinámicas políticas y económicas del país están afectando la educación, cómo está la situación actual de la educación. Y es que es cierto porque desde que estábamos en la universidad ya se veía venir, ¿sí? En cuanto a lo real, ¿sí? En cuanto a presupuestos, que fue temas que se acercaron mucho en nuestra etapa de formación y que creo que son dinámicas que van a seguir perdurando en la academia. Y hay que saber que esas dinámicas económicas, mercantilistas, también permean el discurso educativo, ¿no? Porque si nos pensamos como maestros, como personas que somos transformadores de realidades, nos imposibilita mucho el hecho de tener que estar ligados a las dinámicas propias de la economía permeada en la educación, vista como ese servicio. Entonces sí, estoy de acuerdo con eso, Miguel. No, Miguelito, esa situación ahorita está berraca. Y no solo ahorita. Como dijo John, hace mucho tiempo cuando estábamos en la universidad, mucho antes, cuando estábamos en el colegio, vayámonos un poco más atrás, colegio, escuela, ya se veía venir ese momento en el que estamos viviendo ahorita. Voy a hablar desde mi experiencia, porque pues ahorita estoy trabajando en mi pueblo, como yo siempre les comentaba. O sea, si no llegan los recursos a una ciudad que es como Bogotá, que maneja mucho dinero y tiene concentrados los poderes, imagínense en el pueblo, allá nos toca hacer de tripas corazón para estudiar, y brindar dentro de lo que se puede una educación. Pero igual seguimos encasillados en cumplirle al colegio. La educación física es vista pues, todavía deportivista, a pesar de que desde el PSLF pues, se logró cambiar un poco el pensamiento. Ya los muchachos no piensan en solo jugar, sino ya también ven otras prácticas y se valora. Pero no, la situación educativa actual está dura, dura. Y tenemos que reflexionar para proponer un cambio, para brindar un cambio y creo que desde las aulas es lo podemos hacer.
Bueno, muchachos, y hablando de esos cambios que nos hemos propuesto realizar, ¿de qué formas han direccionado? ¿Cómo los han abordado? Cada uno tenemos una historia particular y sería muy bueno que nosotros tuviéramos la posibilidad de volver a hacer ese reencuentro y ese recuento también de las experiencias. Sí, Johncito. Pues desde mi experiencia, yo he direccionado mi propuesta educativa desde la educación propia para las comunidades indígenas. En ese sentido, se ha hecho resistencia a ese modelo económico, modelo educativo y educativo que se ha impuesto a las comunidades indígenas, ya que esto ha hecho que se genere un problema sociocultural en esas dinámicas políticas y económicas. Han hecho que desde esa educación impuesta se pierda la identidad cultural, se pierda el pensamiento ancestral y ya los jóvenes pues no están fortalecidos en esas costumbres, en esas tradiciones, y entonces se niega, se da la espalda a esos conocimientos que se han construido desde nuestros ancestros, desde la historia, que están muy ligados al cuidado de la madre tierra, al cuidado de sí, del otro. Entonces, esa es la apuesta que se hace, organizar una educación propia o etnoeducación desde las comunidades indígenas, porque pues se ve que se requiere unas necesidades educativas especiales para cada pueblo, ya sea para los indígenas, para los afrocolombianos, para las comunidades rom y minorías, que esté ligada al contexto sociocultural y también a las necesidades que se tenga. Totalmente de acuerdo, compañero Pastas. Es verdad que las políticas educativas actualmente están muy orientadas a satisfacer los intereses de la economía de mercado, y de esta manera se desconoce el contexto en el cual se vive, y las personas a las cuales nosotros estamos llegando están teniendo una educación de alguna manera vacía, puesto que no tienen conciencia de ese contexto, no tienen conciencia de las necesidades, de la situación en la cual se vive actualmente, y llegan unos conocimientos muy científicos, muy estructurados, que finalmente no dan cuenta los estudiantes de que han aprendido, no saben para qué les sirve, no saben qué están haciendo en ese espacio académico, y es claro que la propuesta o la orientación a los proyectos que se tienen deben ir en buena parte hacia generar esa reflexión, de generar esos lazos, entrelazar esas situaciones del contexto para que la educación o el conocimiento que se da por medio del diálogo, de la dialéctica, lo que sucede en estos espacios académicos, pues tengan un verdadero significado en las vidas de todas las personas, de todos los niños a los cuales nosotros podamos llegar. Escuchándolo hablar, Miguel Ángel recordaba aquellas charlas en la universidad y me traía a colación pensamientos de reflexión académica, que los cuales comparto claramente lo que están diciendo los dos, y es que esas relaciones, como lo decía anteriormente, son hostiles, son de un corte invisibilizador, además de un corte impositivo. Y por eso es que desde las pretensiones se ha tratado de transformar eso que usted llamaba realidad. ¿Y por qué decía lo de la universidad? Porque me acordaba de esos tiempos cuando se empezaba a construir este pensamiento, y creo que la base fundamental de todo esto fue esa reflexión de la realidad, como la percibimos nosotros.
Entonces, recuerdo también que en la propuesta del proyecto curricular fue un despertar, sí, académico, en el sentido en que, como usted bien lo decía, no había una percepción real de los acontecimientos y del devenir de la cotidianidad. Y, y en palabras de Freire, como usted bien decía, no había esa construcción dialéctica, esa propuesta transformadora. Y usted hacía hincapié en algo que de pronto le faltó abordar un poco más, y es el hecho de que la transformación llega por la lectura de las realidades, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de hacer esas lecturas reales, como le decía cerca a la carpa de Valmaría, que la construcción sea a partir de unos hechos, y vuelvo a citar a Paulo Freire diciendo que es la palabra, y esa palabra generador, esa codificación, esa recodificación también de la realidad y de cómo acontecen los hechos. Entonces, desde ahí está la propuesta que abordé en el proyecto, en el PCP, y todo se ha ido dando pues de una forma óptima ahorita en la labor docente. Pues compañeros, yo veo mucha coherencia dentro de sus propuestas, dentro de sus orientaciones de proyectos, con lo que nosotros también hemos intentado hacer. La educación física como espacio de promoción para la cultura de paz es la idea de nuestro proyecto, puesto que estos espacios hay que aprovecharlos para aprender a convivir, aprender a conocerse a sí mismo, a conocer al otro, respetarlo, conocer lo otro, el contexto, el entorno, la naturaleza con la cual debemos convivir en este ecosistema, y a partir de allí generar esa cultura que bien decía Pastas, pues es una cultura que inicia desde lo natural, desde lo que tenemos más cercano, de lo que nos hace vivir, que son los árboles, el saber conservar el agua, todo este tipo de cosas que tenemos a nuestro alrededor, de la cual hemos perdido en mucho la conciencia de conservarlo, de mantenerlo, de respetarlo. Y pues al momento de ahora, pues la tecnología ha quitado mucho ese tipo de conexión, el dialogar, el encontrarse, la cultura del encuentro que nombraba el Papa Francisco, que hace poco vino, es precisamente poder relacionarse, volver a lo básico, a lo esencial, que nos permita generar esa conciencia, que nos permita empaparnos, sentir la realidad, sentir el contexto en el cual vivimos, para poder comprenderlo y actuar frente a él, generando nuevas posibilidades de desarrollo para cada uno de nosotros. Pues sí, yo pienso que pues ya desde lo que planteamos como propuesta con Miguel, porque tuvimos la oportunidad de trabajar y la implementamos en mi pueblo, donde ahorita pues estoy laborando. Se dio la oportunidad, ya que el pueblo pues en algún momento de su historia fue afectado directa e indirectamente pues por el conflicto armado, y como en ese tiempo la coyuntura que vivía el país era el proceso de paz que se realizó entre el grupo guerrillero de las FARC y el gobierno. Pues nosotros llevamos el proyecto a cabo ya desde dando como una experiencia a los estudiantes, que solo paz no es ese tratado que se realizó en ese momento, sino que paz empezaba desde las casas y desde el colegio, desde las escuelas, desde el aula, como lo planteaba antes. Y desde ahí, pues el pueblo, ya los estudiantes fueron cogiendo ese mensaje, lo fueron transmitiendo, ya lo llevaron a sus casas, y se ha podido arreglar un poco la armonía, la convivencia, que antes era un poco
un poco dura por aspectos de drogas, de violencia, de alcohol, que los muchachos estaban encaminados pues debido a otras prácticas que no se debieron dar en ese momento. Bueno, compañeros, después de estas reflexiones que se han hecho, eh, como maestros, vemos ese cambio que se ha producido en nosotros, esa construcción de maestros como sujetos transformativos de esta realidad, que nos reflexionamos sobre la educación, sobre la cultura, sobre esas dinámicas que se han presentado. Entonces, en ese sentido, me he preguntado cómo serían esos saberes de los maestros. Bueno, yo inicialmente debería decir que para poder construir sus saberes necesitamos iniciar por la autoformación, transformarnos a nosotros mismos para lograr transmitir ese impulso de transformación hacia los demás. Creo que los saberes, uno de ellos pues es el disciplinar, es los conocimientos que hemos podido adquirir a través de la academia y las experiencias para poder aplicarlos en los espacios de la educación física. Y creo que como maestros, ya yendo un poco más hacia el saber pedagógico, tenemos la esperanza o tenemos el compromiso de poder identificar a cada una de esas personas con las cuales vamos a tener una relación e intentar de alguna manera generar esa reflexión, permitirles a ellos que se autoconstruyan, que sean personas activas dentro de su mismo proceso académico y nosotros pues a través de ese proceso de enseñanza-aprendizaje debemos ir transformando, ir reflexionando, ir adquiriendo esa experiencia tan importante de maestro que nos va a dar las herramientas o la fortaleza de poder eh, mm, bandear o sortear cada una de las situaciones que se presentan en las aulas. Creo que nosotros como maestros debemos siempre tener la esperanza de generar ese cambio, de esa reflexión, de generar y conectar lo que sucede con el contexto, lo que queremos enseñar, lo que mm, tenemos que aportar a esta sociedad y que como maestros es tan importante para generar un cambio, la conexión, la conciencia que tenemos en el entorno, con el otro, con sí mismos. Bueno, y en cuanto a lo pedagógico, debemos como maestros ser partícipes activos en la construcción de, tomo un término muy disciplinar para referirme a esto y es la corporeidad de nuestros estudiantes. Entonces, esa experiencia que nos ha dado la formación y al igual la experiencia de poder hacer estos procesos de enseñanza-aprendizaje, debe dar cuenta en nosotros y sobre todo no refiriéndonos a nosotros en el sentido académico, sino en la transformación general, ¿sí? En esa transmisión de cultura, pero pues, ¿qué clase de cultura? Entonces es una invitación también a darnos cuenta de eso. Y no sé, ¿qué piensan ustedes? Sí, Johncito, pues tiene toda la razón. Y ya todos como lo han comentado. Pienso que esos saberes disciplinares, pedagógicos, humanistas, son necesarios y creo que de alguna u otra forma todos los aprendimos y los estamos dando a conocer y brindándolos en nuestros trabajos. Sí, amigos, pues los felicito por ese pensamiento que tienen ustedes y por ese saber que se ha construido desde la práctica educativa, igual las reflexiones que ustedes han hecho desde esa misma experiencia. Pues yo también, desde mi perspectiva educativa, desde mi experiencia, se ha tratado de hilar y de empezar
a construir esos saberes desde lo disciplinar, humanístico, pedagógico, pero también no nos debemos quedar solo con esos saberes, sino ir más allá de ser maestros investigativos, porque pues desde la investigación también se puede generar esa conciencia y también reflexionarnos para poder transformar la situación y esta realidad.